Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días. Espero ya estén todos muy bien, hayan amanecido muy contentos. Hoy es un día increíble. Tenemos una gran lectura. Recuerden que estamos repasando lo que es el libro de Mateo. Es una lectura que vamos a estar llevando durante todo un año. Vamos a leer la Biblia, vamos a descubrir qué tiene la Biblia para nosotros, qué tiene la Biblia para nuestras vidas en particular. Recuerden que la Biblia es el manual donde nosotros podemos encontrar lo que Dios quiere para nosotros y cómo Él desea que nosotros vivamos. Nuestro ADN está conformado de su ADN. En nuestro ADN podemos encontrar a Dios, podemos encontrar a Jesús, podemos encontrar su presencia y eso es lo que estamos analizando cada mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros entre nosotros, Padre. Porque tu dirección y tu amor se muestra a cada momento. Porque podemos ver tu mano, Señor, en cada decisión, en cada tiempo, en cada momento, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar sentados aquí para poder estudiar tu palabra, para poder aprender más de ti, Señor. La verdad es que te necesitamos. Siempre te necesitamos. No podemos estar lejos de ti. No podemos permanecer sin ti. Porque de cierto, Padre, cuando estamos lejos de ti, Señor, pues tu espíritu se desfallece. Por eso es que te necesitamos cada mañana, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto que están por aquí ya. Vamos a empezar a leer. Listo. Espero que tengas por ahí tu Biblia, que también tengas un bolígrafo, que es importante llevar y anotar todas nuestras notas, que el Señor nos vaya, aquí está, mi pluma se me cayó, que nos vaya comentando. Vamos a empezar con Mateo 20 y vamos a ir a Mateo también 21. Espero que estén listos. Dios bendice sus vidas. El reino de Dios es como el dueño de una finca que salió bien temprano a contratar trabajadores para su viñedo. Se puso de acuerdo con ellos en el pago por un día de trabajo y los envió a trabajar a su viñedo. Casi a las 9 de la mañana salió de su casa y vino a unos hombres que estaban sin hacer nada en la plaza del mercado. Les dijo: vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo justo. Así que ellos fueron a trabajar allá y una vez más salió de su casa como al mediodía y luego como a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Cuando eran las 5, salió de su casa y encontró a otros desempleados en la plaza del mercado y les preguntó: ¿por qué ustedes no hacen nada todo el día? Le contestaron: es que nadie nos da trabajo. Él les dijo: vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al encargado: llama a los trabajadores y págales. Empieza desde los últimos que se contrataron hasta los que se contrataron al principio. Se presentaron los que habían contratado a las 5 de la tarde y cada uno recibió el pago de un día. Cuando llegaron los primeros que se habían contratado, creyeron que les iban a pagar más, pero recibieron el mismo pago. Cuando lo recibieron, empezaron a quejarse con el dueño del terreno, diciendo: los últimos que se contrataron solo trabajaron 1 hora y ustedes les pagó lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. El dueño le contestó a uno de ellos: amigo, yo no soy injusto contigo. ¿No nos pusimos de acuerdo que yo te daría el pago por un día de trabajo? Toma lo que es tuyo y vete a tu casa. Al último que contraté quiero darle lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O es que estás celoso de que soy bueno con los demás? Así que es que a los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Mientras Jesús iba caminando hacia Jerusalén, tomó aparte a sus 12 seguidores y les dijo: escuchen, estamos camino a Jerusalén
El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y ellos lo condenarán a muerte. Después lo entregarán a los que son judíos, quienes se burlarán de él, lo azotarán, lo crucificarán, pero él resucitaría al tercer día. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos, se arrodilló delante de él y le pidió un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, prométeme que estos dos hijos míos se podrán sentar y gobernar contigo en tu reino. Quiero que se sienten el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa del sufrimiento que voy a beber? Ellos dijeron, sí lo estamos. Él les dijo, ciertamente van a beber de la copa que yo bebo, pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre ya tiene listos estos puestos para los que Él decidió. Cuando los otros 10 seguidores escucharon esto, se enojaron con los dos hermanos, pero Jesús los tomó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer autoridad sobre la gente, pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe de ser su siervo, y el que quiera ser el número uno entre ustedes debe de ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirviera, sino a servir a los demás y a dar su vida por rescate por muchos. Cuando estaban saliendo de Jericó, le seguía una gran multitud. Había 2 ciegos sentados al lado del camino, y cuando oyeron que Jesús estaba pasando por ahí, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los regañaba y les decían que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte, decían, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y Jesús entonces se detuvo y les preguntó, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos respondieron, Señor, queremos ver. Y Jesús tuvo compasión de ellos y los tocó los ojos, y en ese momento ellos pudieron ver y los siguieron. ¿Sabes? Estamos viendo el caminar de Jesús. Podría llamarse los últimos días de Jesús. Del 1 al 16 estamos viendo la parábola de los trabajadores de la viña. Estábamos viendo que Jesús nos muestra que Él es justo y nos hace ver que su justicia y lo que Él tiene para cada uno de nosotros es una respuesta, es una promesa que se va a cumplir. En ningún momento nos va a fallar, en ningún momento nos va a robar o quitar. Al contrario, cuando permanecemos en Él, cuando estamos con Él, nuestra vida es galardonada. Él nunca le debe nada a nadie. Y por eso, esos trabajadores recibieron su pago justo, y por eso podemos decir también que tenemos un Dios justo, tenemos un Padre justo, tenemos a alguien que da la vida por nosotros. Del 17 al 19 vemos también a Jesús vuelve a anunciar su sufrimiento. Estamos viendo cómo Jesús vuelve a anunciar que va a sufrir. Del 20 al 28, la ambición de Santiago y de Juan, estos 2 discípulos que querían estar ahí cerca de él. Y del 29 al 34, Jesús da vista a 2 ciegos. Mientras que Jesús caminaba, mientras que Jesús predicaba, el ministerio de la sanidad que tenía Jesús aquí en la tierra no dejaba de operar. Él seguía haciendo milagros, aún a pesar de que se estaba encontrando en vista de sus últimos momentos con su gente, con sus discípulos. Él seguía operando en milagros, seguía operando en enseñanza y seguía predicando. El ministerio de Jesús continuó, no se detuvo, y vemos a un Jesús que tiene fe en su Padre. Y en el capítulo 21 dice, espero que todos estén anotando, cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén y había llegado a Betfagé, en el monte de Olivos, Jesús envió a 2 de sus seguidores y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente, allá van a encontrar una burra atada y también a un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle, el Señor los necesita, pero Él los devolverá después.
Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo uno de los profetas: díganle a la gente de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. Sí, en un burrito, una cría de un animal de carga. Los seguidores se fueron e hicieron lo que Jesús les había dicho. Trajeron una burra y un burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Mucha gente extendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas a los árboles y las extendían en el camino. Los que caminaban enfrente de él y los que le seguían gritaban: ¡Viva el Salvador, hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Viva Dios que está en los cielos! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Unos preguntaban: ¿quién es este hombre? La gente contestaba: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Entonces Jesús entró en el área del templo. Comenzó a echar a todos los que estaban comprando y vendiendo de ahí, derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. Jesús les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una ciudad guarida de ladrones, en una guarida de ladrones. Unos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el área del templo y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron las maravillas que él había hecho, a los niños gritando en el área del templo: ¡Viva el Salvador, el Hijo de David!, se enojaron y le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que estos niños están diciendo? Jesús le contestó: sí los oigo. ¿No han leído la escritura sobre esto? Tú lo has hecho para que hasta los niños y los bebés canten alabanzas. Aleluya. Entonces él los dejó y salió de la ciudad para Betinia, donde pasó la noche. Muy de mañana, Jesús estaba de regreso en Jerusalén y sintió hambre. Vio una higuera, pero solo tenía hojas. Se acercó y le dijo: que nunca vuelvas a dar fruto. La higuera se secó al instante y murió. Cuando sus seguidores vieron esto, se sorprendieron y dijeron: ¿cómo se secó la higuera y murió tan rápido? Jesús les respondió: les digo la verdad, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, es más, podrán decirle a esa montaña: levántate y álzate al mar, y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Cuando Jesús entró en el área del templo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos, líderes del pueblo, se acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús después: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús les contestó: yo también les haré una pregunta y si me la responden les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí y decían: si decimos que venía de Dios, Él nos preguntará por qué entonces no le creyeron. Pero si respondemos, pero no podemos decir que venía de los hombres, tenemos miedo de la gente porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces le respondieron a Jesús: no sabemos. Y Él les dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Aleluya. Del 28 dice: Jesús continuó: ¿qué piensan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve ahora y trabaja en el viñedo. Él les contestó: no quiero ir. Pero más tarde cambió la idea y fue. Después el papá le pidió al mismo hijo menor y él respondió: sí iré, pero no lo hizo. ¿Cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos respondieron: el hijo mayor. Y Jesús les dijo la verdad. Los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes en el reino de Dios. Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas se les creyeron. Ustedes los vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Escuchen esta historia. El dueño de una finca plantó un viñedo y construyó un muro alrededor. Luego cavó un lugar para hacer un vino y construyó una torre de vigilancia. Después alquiló el viñedo y unos ladrones y se fue de viaje.
Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño mandó a sus siervos para que hablaran con los ladrones y pidieran parte de lo que les correspondía al dueño. Labradores. Para hablar con los labradores y pidieran la parte que les correspondía al dueño. Pero los labradores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y agarraron a pedradas a otros más. El dueño mandó otra vez a otros siervos y a labradores a que les hicieran lo mismo. Más tarde, el dueño les envió a su hijo propio. Se decía a sí mismo, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron que era el hijo del dueño, dijeron entre ellos, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Entonces lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Ustedes qué creen que hará el dueño del viñedo con esos labradores cuando lleguen? Le respondieron, él matará de manera terrible a estos perversos y él aniquilará el viñedo a otros labradores que sí le darán su parte de su cosecha. Jesús les dijo, seguramente habrán leído las escrituras que dicen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en una piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. Por eso les digo a ustedes que se les quitará el reino de Dios y se les dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. El que caiga sobre esa piedra se hará en pedazos y si la piedra se cae encima a alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos escucharon estas historias, se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de ellos. Querían arrestarlo, pero tenían miedo del pueblo porque la gente consideraba que era un profeta. En Mateo 21, del 1 al 11, estamos viendo cómo Jesús entra a Jerusalén. Entra de una manera humilde, de una manera poderosa al mismo tiempo, y del 12 al 17, también entra al templo, echa del templo a los que estaban profanando en ese lugar. Entra de una manera enojada, de una manera totalmente fuera de control, porque los mercaderes y la gente estaban utilizando el templo para todo menos para oración, menos para orar, menos para darle gloria al Padre. Del 28 al 20, del 18 al 22, vemos la maldición de la higuera estéril. Vemos que cuando Jesús habla, cuando salen palabras de sus labios, lo que sale es poder. Lo que dice se cumple, lo que dice es. Y la higuera en ese momento dice la palabra que se secó y que murió. Los seguidores de Jesús al ver esto se asustaron, se maravillaron. Entonces, cuando Jesús habla, podemos ver a un Jesús con poder. Vemos que del 23 al versículo 27, el sermón de Jesús en el templo. Jesús una vez más predica, una vez enseña, una vez comparte ahí en el templo. Del 28 al 32 vemos la parábola de los hijos, aquellos que estaban en ese lugar, la parábola de los pequeños, quienes habían sido más obedientes, unos u otros. Del 33 al 46, la parábola del padre de familia. Pues la verdad es que el libro de Mateo nos sigue mostrando cosas, nos sigue revelando palabras que venían en el Antiguo Testamento a través de los diferentes profetas, y él las repetía, porque Jesús, recordemos que él estudiaba la ley, él estudiaba las escrituras, y él cumplía, vamos a decirlo de esta manera, él dio cumplimiento absoluto a las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús viene a cumplir cada palabra que se habló por Isaías y algunos otros profetas. También vemos y nos damos cuenta que en su caminar de Jesús, desde que empezó su ministerio, fue rodeado de gente muy conocedora de la ley, como los fariseos, como los escribas, como los saduceos, aquellos hombres justos, según ellos, justos. Y todo el tiempo lo siguieron, todo el tiempo lo observaban, todo el tiempo lo cuestionaban. Ellos miraban los milagros de primera mano, ellos veían la gloria de Dios a través del Hijo de Dios, y ellos lo persiguieron hasta que en este momento estamos entrando al momento en el que Jesús empieza a vivir sus últimos
momentos. Lamentablemente, los perseguidores de Jesús existen el día de hoy y continúan persiguiendo al cristianismo, continúan persiguiendo a los hombres de fe y los cuestionan por qué tienen fe, por qué oran, por qué se inclinan, por qué diezman. Y esas personas siguen siguiéndonos, siguen arrastrando ahí esa envidia, ese rencor, porque Satanás lo único que quiere es llevarse la alabanza que le corresponde a Dios, llevarse la alabanza que le corresponde al Rey de Reyes. Y por eso es que nosotros no debemos de parar y debemos de continuar enseñando, debemos de continuar predicando, porque fuimos enviados precisamente a rescatar al perdido. Recordamos en la palabra, en el libro de Mateo, cuando Jesús le dice, es más fácil que una prostituta y un cobrador de impuestos entren en el reino porque se arrepintieron. Estamos esperando en el nombre de Jesús que todos ustedes, así como nosotros, volvamos al Señor. Quiero que hagas esta oración conmigo si quieres recibir al Señor a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Señor, en esta mañana me arrepiento de todo lo malo que pude haber hecho o cometido. Jesús, hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Las cosas viejas han pasado y ahora son hechas nuevas. Gracias por venir a mi vida. Gracias por estar en mi vida. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, creemos que tú eres un hijo de Dios. Creemos que tú has vuelto a nacer y las bendiciones que están escritas en este libro te alcanzarán seguramente. Por eso es importante que en estos tiempos seamos sensibles a lo que Dios quiere mostrarnos. Estamos rodeados de enfermedades, estamos rodeados de miseria, estamos rodeados de pobreza, estamos rodeados de un mundo que no tiene nada que ofrecer. El mundo no le puede ofrecer al hombre lo que el hombre necesita. El hombre necesita fe, el hombre necesita esperanza, el hombre necesita amor, el hombre necesita todo lo que este mundo no le puede dar. Pero todo lo que este mundo no puede ofrecer, lo puede ofrecer Dios a través de su Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros y la sangre de Cordero fue derramada en esa cruz por amor a ti y por amor a mí. Dios te bendice. Esto es Biblia con Café. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Ministerios Kairos Toluca. Nos vemos el día de mañana. Recuerda, todos los días a las 7 de la mañana para leer únicamente la Escritura, para leer la Biblia. Dios te bendice. Hasta mañana.